Saludos amigos, bienvenidos a la Peña Oda a la Joven Luz que organiza Ediciones La Luz, la sección de literatura de la Asociación Hermanos Saiz en Holguín, también en coauspicio con el Centro Provincial del Libro y la Librería Celestino de nuestra editorial. Hoy estaremos celebrando aquí en el Centro de Comunicación Cultural La Luz, que acoge nuestros espacios, no solo en esta etapa de verano, sino desde hace unos meses. Estaremos celebrando a uno de los poetas españoles más conocidos y hablamos de un país que ha dado al idioma grandísimos autores, no solo en el siglo XX, es un siglo muy fecundo en poesía en lengua española y en tierra particularmente hispana. El mundo celebró el pasado 26 de julio los 150 años del nacimiento en 1875 de Antonio Machado. Hemos preparado en esta peña un momento especial, Marisela, y será ella nuestra protagonista, Marisela Meseguer, investigadora, ensayista, doctora también, que es una de esas amigas con las cuales Ediciones La Luz y los jóvenes autores en nuestra provincia sabemos y estamos siempre seguros que contamos con la cercanía, los conocimientos y esa ansia, sobre todo Marisela, de querer seguir transmitiéndolos, de querer seguir mostrando a los jóvenes escritores que son básicamente el público principal de este espacio. O sea, porque Oda a la Joven Luz, partiendo de ese verso hermoso de Liceo Diego, es al mismo tiempo una invitación a leer o releer voces tan necesarias y tan cercanas de la literatura cubana y universal. Machado celebró 150 años de su natalicio y con él todos los que amamos la poesía, los que lo tenemos en ese parnaso también de grandes autores. Un poeta imprescindible en ese tránsito del siglo XIX al siglo XX, miembro de la generación del 98 en España, que es la generación que antecede a otra fecundísima generación, que es la del 27, y Machado va a ser, Marisela, además de ser el poeta de la generación del 27, esa especie de nexo entre una generación y otra, además por ser el poeta o el miembro más joven de la anterior generación y por tanto más cercano también en cuanto a edad con los poetas del 27. Sobre la poesía de Machado, sobre la vida de él, por favor, hoy estaremos tú y yo aquí frente al público y frente a las cámaras de La Luz, que nos hará compartir con los amigos por las redes sociales, por los canales de YouTube también, compartir esta charla sobre Antonio Machado, en la cual serás hoy la protagonista, aunque el protagonista sea Machado y sea la poesía de Machado. Él es el protagonista. Así que bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Mis saludos y mi gratitud por darme la posibilidad de conversar un poco sobre uno de los más grandes escritores en lengua castellana. Para hablar de Antonio Machado hay que detenerse, aunque sea muy brevemente, en la convergencia que se produce entre el movimiento literario que nace en Hispanoamérica llamado modernismo y la generación del 98. Estos dos movimientos tienen elementos comunes porque ambos pretenden sacar adelante las letras de sus países y no por gusto adopta en Hispanoamérica el nombre de modernismo porque se quiere salir de la influencia que ha dejado el realismo, el naturalismo, ese neorromanticismo decadente y se quiere enfrentar una literatura nueva. Entre los escritores modernistas que influyeron en las letras de la península se encuentran, por supuesto, nuestro José Martí, Julián del Casal, el genio que fue el nicaragüense Rubén Darío y otros poetas que también los secundaron, Manuel Gutiérrez Nájera, etc. Estos poetas mencionamos básicamente y primero que todos ellos a José Martí
porque aun cuando Martí no puede ubicarse en ninguna escuela literaria, porque él transitó por todas e incluso anunció las vanguardias que no vivió, pero en 1882 sale a la luz su libro Ismaelillo, que como muy bien dice en el prólogo, no se parece a nada de lo que se ha escrito hasta el momento. Martí con Ismaelillo inaugura una literatura nueva. ¿Cómo? Con mucho colorido, la policromía, con la inclusión de las sensaciones en el verso, ese roce de las hojas al caer, esa suavidad del agua del río al correr, ese paisajismo, ese rescate del pasado desde el presente, eso que más tarde va a incorporar la escuela modernista como regla. Martí lo inaugura en la poesía con el Ismaelillo y en la prosa en el año 1891 con un artículo periodístico que él publica en el Partido Liberal de México, que luego se ha venido estudiando como un ensayo, que es Nuestra América. Antes de Nuestra América y antes del Ismaelillo no se escribía así en lengua castellana. Y cuando salen estas obras, los escritores sienten como que les falla lo que los mantiene en firme. Darío, que sí es el adalid del movimiento, que sentó cátedra, que hizo escuela, publicó lo que se llama el libro canónico de la escuela modernista, que fue Azul, en el año 1888. Miren lo que le lleva el Ismaelillo. Y él va a la península, él viaja a España precisamente en ese año, en 1898, luego vuelve en 1899, y es cuando aquel grupo de escritores españoles de fines del siglo XIX que intentaban sacar la literatura del país de aquella coraza que todavía la rehuía del resto de Europa, cuando ellos ven a Darío, lo reciben como el precursor de una escuela nueva, se acercan a él, toman de su poesía y es la convergencia que se produce entre Hispanoamérica y España a través de la estética modernista y la generación del 98. Una influye en la otra le aporta a la primera. Esa generación del 98, que tiene ese nombre porque uno de sus integrantes, Azorín, la bautiza así, generación del 98, tiene como propósito hacer una literatura moderna en España. Por eso es que ellos están tan cercanos a la escuela modernista. Allí ellos enfrentan momentos muy duros. ¿Por qué? Porque fines del siglo XIX significó para España la pérdida de sus últimas colonias. España fue vista con cierto desprecio del resto de las naciones europeas, porque a su vez ellos vieron cómo dilapidar una fortuna en oro que habían extraído de este continente no les había dejado nada, estaban las arcas vacías. Y el siglo XX se inicia para España con una serie de gobiernos incompetentes que no pueden sacar adelante la nación que está sumida de deudas, sumida en la pobreza, muy dividida, a tal punto que uno de esos gobiernos, que es el de Primo de Rivera, envía al exilio nada más y nada menos que a Blasco Ibáñez, a Miguel de Unamuno, a Valle Inclán, que son la representación de la literatura española en aquella época. No interesa, hay que ver cómo se saca adelante España y los gobiernos están perdidos. Y así sucede uno tras otro hasta que se cae en la Guerra Civil Española de 1937. Una de estas figuras de la generación del 98 que vivió estos años duros de fines del 19 y primeros del 20 y transitó por todos estos momentos tan difíciles para España fue Antonio Machado Ruiz. Antonio Machado, que como muy bien ustedes han escuchado, nace un 26 de julio. Y este niño
tiene un padre que es maestro, que es folclorista, que ha dedicado su vida a reunir, a copiar y reunir del folclore, no solo de Sevilla, sino de España en sentido general. Antonio recibe de su padre estas influencias y luego las va a volcar en su poesía. Él estudia filosofía y letras en Madrid. Después viaja con su hermano Manuel, que también es poeta y dramaturgo de la generación del 98, viaja a París y allí en Francia perfecciona el dominio de francés que luego le va a servir para ganarse la vida como profesor de lengua francesa en distintos institutos hasta llegar a la universidad en España. Así que tenemos que Sevilla, Madrid, Andalucía, Castilla, Segovia, Soria son los lugares por los que transita la juventud, la adultez y la vejez de Antonio Machado. Y en uno de estos viajes, precisamente cuando él está en Soria, ya él había publicado Soledades en 1903, ya sus obras empiezan a ser conocidas. Él allí en Soria imparte clases de francés en el Instituto de Soria y se hospeda en una pensión de un matrimonio, son unos tíos que no tienen hijos y acostumbran a invitar a la sobrina a que la pase allí con ellos. Esta muchacha que deslumbra a Machado, Machado tiene 32 años cuando llega a Soria, ya él es conocido por Soledades, Galerías y otros poemas, Campos de Castilla, que ha iniciado, ya él es conocido, ya él es un poeta conocido y reconocido y publicado. Allí en Soria él conoce a esta niña de 13 años, que es la sobrina de los dueños de la pensión, que se llama Leonor Izquierdo Cuevas. Se enamoran locamente y cuando el poeta se siente correspondido, pide permiso a los parientes de esta muchachita para casarse con ella. Los parientes están de acuerdo, solamente tienen que esperar a que la niña cumpla la edad que la ley española estipula para que la mujer pueda casarse, que es los 15 años en aquella época. Ellos esperan y a los 15 años de Leonor, el 30 de julio de 1909 es la boda. La boda esperada, deseada. Fíjense que él pide su mano cuando ella tiene 13 años y tienen que esperar hasta los 15. Se casan, alquilan una casa modesta allí en Soria y Machado es enteramente feliz. Ama, es amado, escribe, le gusta su trabajo como profesor, es muy feliz Machado en estos años. Pero a los 2 años de casarse, Leonor contrae tisis. En aquella época la tuberculosis no tenía cura y tras una postración muy grande, la muchacha muere. Muere cuando había cumplido 18 años. Muere y Machado se queda sumido en la mayor de las tristezas. Tanto es así que en ese lugar de Soria radica actualmente el Museo Antonio Machado. Allí se guardan pertenencias de él, de Leonor, unas fotos hermosísimas de Leonor que por las redes andan circulando con los datos de su vida, las fotos de la boda, las primeras ediciones de las obras de Machado. Y lo que más me impresionó cuando yo leí esto, ellos tenían un reloj de péndulo grande y Machado, antes de salir y cerrar la puerta de esa casa para no entrar jamás, él detuvo las manecillas del reloj en la hora en que muere Leonor. A partir de ahí, Machado inicia una vida de viudez hasta su muerte. Se dedica a dar clases en distintos lugares, no va a Soria jamás, y también se dedica en sus meses de ocio, en las vacaciones escolares, él viaja por los campos, entrevista y se relaciona con labriegos, con pastores, eso que le había enseñado su padre de ir recogiendo tradiciones, costumbres, folclore. Él sigue esa idea del padre y va a los mesones, visita los mesones, observa cómo se comportan en la taberna
A todo esto empieza a dedicarse Machado y por supuesto a la literatura. Sigue escribiendo, publica entonces nuevas canciones, publica El cancionero apócrifo de Abel Martín. Él utiliza dos heterónimos, este es su primer heterónimo, Abel Martín. En ese cancionero apócrifo de Abel Martín, yo me encontré las poesías eróticas más finas, más lindas de Antonio Machado. Bueno, ya cuando llega el año 1927, Machado es reconocido en toda España como un gran poeta, a tal punto que es cuando lo proponen para la Academia de la Lengua. Y más tarde ya, en el año 1932, Machado va a ser profesor de francés de la Universidad de Madrid. Y ya nos estamos acercando a la fecha trágica de la Guerra Civil Española, 1937. Cuando estalla la guerra, Machado es un hombre famoso. Machado es un poeta reconocidísimo y publicado, vuelto a publicar, con nuevas poesías. ¿Qué pasa en el 36? Bueno, en 1936 es un año de decisiones. Muchos escritores y artistas españoles estaban ya en el destierro, como hemos mencionado. Machado no quiere irse de España. Vive con su madre en una casa muy modesta, cuidándola, no quiere irse. Y cuando la guerra estalla, él se pone del lado de, como siempre estuvo, de los más pobres, de los necesitados, en este momento, al lado de los republicanos. Pero aparte de adoptar esa posición, esas ideas, él las divulga. Y comienza a escribir dos publicaciones que al salir a la luz son como granadas que explotan. Una, tú la mencionabas ya, que es El cancionero apócrifo de Mairena. Juan de Mairena. De Juan de Mairena. ¿Quién es Juan de Mairena? Juan de Mairena, que es el heterónimo que utiliza Machado, es un profesor universitario, es el mismo, fíjense, es un profesor universitario que da a conocer criterios sobre España, opiniones sobre la guerra civil, pasajes de su experiencia docente. Eso es lo que recoge el libro, y algunos poemas. Y en esos pasajes quedan los franquistas muy mal parados, de una manera abierta. Es un libro que sale a la luz. Eso es un escándalo. Y además publica, por si esto fuera poco, los llamados poemas de la guerra. Machado le dolió mucho el fusilamiento de Lorca, uno de los poemas más lindos que se ha escrito sobre el fusilamiento de Federico García Lorca, es El crimen fue en Granada. Y eso Machado no lo escribió para sí, él lo dio a conocer. Había una serie de revistas que tenían un marcado matiz republicano. Algunas de ellas eran dirigidas por quien dirigió luego las brigadas que sacaban a los intelectuales, Rafael Alberti. Y Machado concedió 3 entrevistas a esas publicaciones de Alberti, que eran publicaciones francamente antifascistas. A partir de ahí él comienza a ser señalado como un opositor al régimen. Todos los opositores al régimen peligraban. Y en la guerra civil no bastaron las brigadas internacionalistas para frenar los bombardeos franquistas que se hicieron en toda España. Alberti fue 2 veces a la casa de Machado, le rogó que se fuera, la segunda que si no lo hacía por él, lo hiciera por su madre, y por fin lo convence y logran sacarlo. Alberti y Gerardo Diego logran sacarlo junto a otro grupo pequeño de intelectuales, de artistas comprometidos, señalados por Franco, y él va cruzando fronteras en los trenes por Valencia hasta llegar a Francia. Y fíjense si Machado vivió intensamente, sufrió
lo que estaba pasando en su país, que Machado llega a Francia con su madre el 27 de enero de 1939, plena guerra. Llega ese día y muere antes del mes. Muere el 22 de febrero de ese año. Es decir, Machado realmente no se recuperó de estar fuera de su país. Tristemente no sabemos por qué sigue la tumba de Machado allí en Coyhaique. Allí están él, está su madre, que a los 5 días de la muerte del poeta falleció, llenos de privaciones. Los testimonios dicen que estas personas que se iban llevaban sus baúles con pertenencias, con dinero, con lo que tenían, y lo iban perdiendo por el camino, y que habían llegado a cruzar la frontera con lo puesto. O sea, que Machado, ellos tuvieron que dejarlo unos kilómetros antes de la frontera, no podían, porque ya la fila de carros no podían avanzar, y tenían que ir a pie solamente. Y fíjense cómo Machado tuvo una vida que no se aleja de su poesía. Hay personas que escriben por un lado y viven por otro. Este no es el caso. Este no es el caso. Hoy se le considera como el poeta de la generación del 98. ¿Por qué? Por la calidad de sus versos, por su poesía comprometida, unida siempre a los más débiles, a los más oprimidos, a los españoles de a pie. Y también yo recuerdo siempre cuando él muere, lo que escribe Darío, que escribió sobre la muerte de Martí, escribió sobre la muerte de Machado. Darío decía que Antonio Machado era considerado por la crítica como el poeta representativo de España, porque la historia de España podía conocerse a través de la poesía de Machado. Pero realmente, dice Darío, yo no, dice Darío, pero realmente yo veo en él no el poeta de España, sino el poeta de toda la humanidad, porque siempre respondió a lo más puro del género humano. Admiremos a Machado, recordémoslo, estudiémoslo, no nos conformemos con conocer las canciones que ha musicalizado Juan Manuel Serrat brillantemente. Hay que ir a su literatura. Y si me permites, yo quiero terminar leyendo, no un poema extenso, pero sí momentos que reflejan todo esto que yo he dicho. Por ejemplo, en Orillas del Duero, que ya está la guerra andando, dice Machado: el Duero cruza el corazón de roble de Iberia y de Castilla. Oh tierra triste y noble, la de los altos, llanos y yermos y roquedas, de campos sin arados, regatos ni arboledas, decrépitas ciudades, caminos sin mesones y atónitos palurdos sin danzas ni canciones, que aún van abandonando el mortecino hogar como tus largos ríos, Castilla, hacia el mar. Castilla, miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Espera, duerme o sueña. La sangre derramada recuerda cuando tuvo la fiebre de la espada, esa añoranza de que todo se perdió para España. Este pasaje está tomado de una de las canciones que él escribe a la muerte de su esposa Leonor. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. Eran tu voz y tu mano en sueños tan verdaderas. Una noche de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró, se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue, rompió.
Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí y dije, ¿qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Y para terminar, de sus poemas de la guerra, el famoso poema Madrid, que escribe estando él allí, y un fragmento de un largo poema que hace antes de salir de España. El poema Madrid es del 7 de noviembre de 1936, dice: Madrid, Madrid, qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas. La tierra se desgarra, el cielo truena, tú sonríes con plomo en las entrañas. Trazó una odiosa mano, España mía, ancha lira hacia el mar entre dos mares, zona de guerra, crestas militares, en llano, loma, alcor y serranía. Manes del odio y de la cobardía cortan la leña de tus encinares, pisan la valla de oro en tus lagares, muelen el grano que tu suelo cría. Otra vez, oh triste España, cuánto se anega en viento y mar, se baña juguete de traición, cuánto se encierra en los templos de Dios, mancha el olvido, cuanto acrisola el seno de la tierra, se ofrece a la ambición, todo vendido. Muchas gracias. Gracias, Marisela. Yo, subrayar algunas cuestiones breves de lo que has dicho, ¿no? Ese hecho de que sea Machado justamente como un eslabón de unidad entre las dos generaciones. O sea, casi siempre estas grandes generaciones tienen como una especie de conflictos epocales, porque, como decía, o sea, la generación del 98 en España está marcada, además por los sucesos de la guerra española. O sea, es una generación frustrada a nivel político. España, como decías, sin dinero, después de siglos de oropel. De oropel, de una guerra desgastante. Ya España, como decía, había perdido el último soldado, la última peseta. Se encuentra de momento en la llamada guerra hispano-cubano-estadounidense, con que pierde las últimas joyas de la corona. O sea, Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Islas Guam. Ajá. Esa generación del 98 está frustrada a nivel político e intenta, a través de la escritura, hacer una especie de reencuentro con la tradición española, por eso vemos la novelística de esa época que toca temas históricos, y con la esencia de lo nacional. No recuerdo quién decía específicamente que a Machado le interesaba lo auténticamente ibérico. O sea, o lo castellano, la esencia de lo auténticamente castellano. Él decía, debo escribir porque la palabra es historia. Se trazó como meta. En el caso de él, encuentra esto auténticamente castellano en ese lento peregrinaje que como maestro va haciendo por diferentes pueblos, incluso en muchos encontraba o le daban la ubicación en pueblitos apartados. Sí. Esa vida, imaginemos la vida del maestro de pueblo, ese maestro que llega a un pueblo donde el 90% de las personas no saben leer y escribir, pero hay una riqueza testimonial, hay una fe de vida, viendo a Dulce María Yusef, de la tradición, del campo, de la tierra, de lo sensitivo, de ese valor que tiene lo sensorial, la naturaleza, la tradición en la obra misma de Machado. Es un poeta que además está, al ser el más joven del 98, es el más viejo de los del 27, por usar ese símil. O sea, está cercano a lo del 27, incluso es amigo de Lorca. Es como no el maestro de los del 98 mayor, como lo podía ser Unamuno, que estaba en un lugar, un sitial desde su cátedra no me acuerdo mismo en la universidad donde estaba Unamuno, que era de Cervantes. En Salamanca, en la cátedra de Salamanca estaba Unamuno. Era venerado. Y ya Unamuno. Claro, pero Machado era el tipo llano, el tipo que
incluso a nivel de búsqueda de temáticas, estaba muy cercano a Gerardo Diego o a la obra de García Lorca, en cuanto a las tradiciones de los pueblos pequeños, en cuanto a esa estetización del folclore. En el uso de la copla. En el uso de la copla, mucha cercanía con Lorca. O sea, es un poeta popular. ¿Cómo no? Popular, que ha visto poco antes de morir publicar sus poesías completas. Incluso hay algo interesante en el hecho de esta, con el tema de la guerra civil, porque recordemos que un poquito antes ha triunfado la Segunda República Española. Ajá. Y él, antes de que suceda la guerra, porque la guerra civil, el golpe de Estado de Franco, es una consecuencia de la Segunda República Española. O sea, es la Segunda República Española la que le da el lugar que Antonio Machado lleva en la literatura española. O sea, es quien le da la cátedra en Madrid, es quien le da la cátedra del Instituto Cervantes de Madrid, es quien le da todos los honores que como intelectual merece Antonio Machado. Y obviamente él se siente doblemente correspondido y en deuda con esa República Española. Por una parte, toda la comprensión y ayuda, y otra, porque Machado es un hombre de pueblo que siempre va a estar unido a los más pobres de España, ¿no? Por eso el golpe de Estado conlleva una toma de partida natural que ya venía en su vida con la República Española y en contra del golpe de Estado de Francisco Franco. Él no claudica en ningún momento. En ningún momento. Un hombre ya mayor, enfermo, y solo, incluso cuando la República Española triunfa, creo que está en Sevilla, y él es el quien escoge el Parlamento para que hice la bandera tricolor de la República Española cuando triunfa ante el golpe de Estado. Y mira el nivel simbólico. O sea, hay una ciudad donde hay miles de personas y van a buscar al poeta Antonio Machado para que hice en el ayuntamiento la bandera de tenemos una república en España. Tenemos la Segunda República, la primera había sido en 1800 y tanto. Una segunda república, ya no hay monarquía. Esa república es la que va a dar el golpe de Estado Franco. Pero el nivel simbólico que tiene en 1920 y tanto la poesía de Antonio Machado. Y qué caro le costó. Y qué caro le costó. Incluso el famoso Congreso Internacional de Escritores por la Defensa de la Paz, que se hace en varias ciudades españolas, donde en el caso cubano va a estar Carpentier, Marinello y Guillén. Son los tres cubanos que van a estar en el Congreso Internacional por la Defensa de la Paz. Él está allí y hace un discurso que es histórico dentro de... Qué interesantes son los testimonios, no sé si quedaron escritos de Carpentier, de Juan Marinello o de Guillén, de esos momentos del Congreso. Pero es un hombre que está muy ligado a ese ideal de república, con su poesía, con su obra, que ha escrito teatro también con su hermano, que ha presentado teatro, y que, como contaba, muere en unas condiciones de pobreza. En un lugar, 64 años. 64 años, con una obra, una vida por delante, y en un puntico en el mapa, justo cerquita, Collioure, de la frontera española con la frontera, con territorio francés, en la costa mediterránea, un pueblo costero. Frente al mar. Frente al mar. Ahí moriría Antonio Machado, ahí están los restos actualmente. Y es interesante subrayar, Marisela, cómo con la caída del fascismo también en su momento español y con la caída del gobierno de Francisco Franco, la muerte de Franco en el 76, hay un redescubrir, y son los jóvenes escritores, los jóvenes poetas que van a encabezar el momento de transición política, el momento del destape, como fue en el cine, en la música. Son esos jóvenes poetas los que van a enarbolar nuevamente la poesía de Machado, también como un arma de combate desde el arte, ¿no? Ya Serrat lo había hecho desde los años 60, porque este disco de Serrat es del 66, 67, si la memoria no me falla. 67. Pero son justamente los jóvenes que a la entrada de la democracia rescatan a Lorca, vuelven a enarbolar la poesía de Lorca, la poesía de Machado, la poesía de la generación del 27, que habían estado censurados y olvidados por muchísimo tiempo. Porque incluso después de la muerte de Machado, fue borrado de las universidades donde dio clase, fue borrado de lugares donde había... del historial, o sea, de los profesores que dieron clase en este lugar, aquí nunca dio clase Antonio Machado. No. Aquí nunca dio clase este otro. O sea,
tan borrado de la historia de estos institutos. Incluso, paradójicamente, como les comentaba, lo borran hasta de haberle otorgado pertenecer a la academia de la lengua. ¿No? Una cosa fea, una cosa horrible. Menos de un mes. Que se rescata. Hace menos de un mes, y a propósito de las conmemoraciones por el aniversario de natalicio. Y mira que han pasado años, mira que han pasado años. La academia le hizo como la entrada oficial, justicia. Le hizo justicia y vuelve a entrar. Porque en vida lo nombraron, pero nunca entró. Nunca entró a la Real Academia de la Lengua Española. Un poeta como Antonio Machado. O sea, gracias por esta conferencia. Un gusto, esa charla de Marisela son unas puertas abiertas desde el buen gusto, la inteligencia y la belleza a la difusión de autores tan necesarios como Antonio Machado. Gracias por Siempre digo, no hay nada como, después de estos encuentros, volver a abrir los libros, volver a abrir los libros en cualquiera de los formatos en que estén los libros. No sé de qué año es esta poesía completa, pero yo recuerdo que hace unos 10 años Gente Nueva publicó una selección de textos más para el público juvenil, pero donde estaba buena parte de la poesía. Incluso estaban los textos de Juan de Mairena, que curiosamente es ese nombre que usa, seudónimo, y que tiene un perfil más filosófico. ¿Cómo no? Juan de Mairena, más filosófico. Él va contando. Paré a un alumno y le pregunté cuál es su criterio. Son como experiencias académicas. Experiencias académicas, pero menos poéticas, más filosóficas, más un poco pedagógica, didáctica, ensayística. O sea, volver a cualquiera de los libros vale la de pena Antonio rescatar Machado, la lectura de tenerlo como ese poeta tan cercano a una generación que para nosotros es más cercana, porque somos quizá un poquito más afines a la del 27 que a la del 98, pero como esa transición nos permite, con justicia propia, volver a la obra de Machado, leerlo. Y benditos los músicos que nos lo han devuelto en formas de socialización tan amplias como es la canción, la música. Y nada, agradecer al público, a los amigos presentes, porque la luz hace justicia también. Claro. Y esta es una manera de honrar desde Holguín, desde Cuba, de tenerlo presente, de sumarnos a las acciones mundiales por los 150 años del natalicio de Antonio Machado. Gracias, Marisela. Gracias a usted. Gracias por estar con nosotros. Y nos estaremos viendo el mes que viene con Thomas Mann y Ernesto Cardenal. 2 acercamientos a 2 autores también imprescindibles en la historia de la literatura universal. Muchas gracias. Gracias.